¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos transmitiendo desde el foro de Canal 44. Saludamos a quienes nos siguen a través de esta señal y a quienes lo hacen también a través del canal 31.2 de Los Ángeles, California. Esta noche con un tema muy especial y por demás interesante, la medición de las políticas públicas en un estado como Jalisco. ¿Cómo es posible evaluar, medir los programas que cada una de las instituciones que conforman el gobierno llevan a cabo? Y lo veremos desde dos perspectivas, dos ópticas, la gubernamental propiamente dicha, pero también desde la sociedad civil organizada. Conozcamos a la primera de nuestras invitadas. Mónica Vallesca es economista con doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de academia en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Guadalajara. Es miembro fundador de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México y en la última década se ha dedicado al estudio de la administración gubernamental y políticas públicas. Es responsable del Programa Anual de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, así como la operación del Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, conocido como MIDE Jalisco, y la estrategia Evalúa Jalisco. Actualmente es directora general de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Y también nos acompaña esta noche Augusto Chacón de la organización Jalisco ¿Cómo vamos? Conozcamos un poco de su semblanza. Augusto Chacón Benavides estudió la maestría en Literatura del siglo XX en la Universidad de Guadalajara. Fue director de la Fundación Ecológica Selva Negra y director del Centro de Educación Continua, CEDUCA, de la Universidad de Guadalajara. Fue integrante del Consejo Editorial de Ciudad y Región del diario Milenio Jalisco y defensor del lector en ese mismo diario de 2006 a 2008. Ha sido conferencista en instituciones académicas nacionales. Es consejero del Museo del Periodismo, autor de diversas publicaciones, articulista y comentarista en distintos medios de comunicación. Desde junio de 2013 es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Y esta noche nos acompaña para analizar los procesos de evaluación a programas sociales y gubernamentales. Bueno, dos grandes amigos y por supuesto también hacemos un recuento antes de entrar propiamente al tema, que coincidentemente ambos han colaborado de alguna u otra manera con esta casa informativa, Augusto en Radio Universidad de Guadalajara y Mónica en alguna etapa de los orígenes de Canal 44 también, Mónica. Sí, es con Pablo Arredondo, que empezaba un programa que se llamaba Esferas. Hace algunos muchos años. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibirlos, saludarlos esta noche. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas, Belén. Muchas gracias. Un privilegio estar contigo, con Mónica. Muchas gracias. Bueno, lo decíamos ya al inicio de este espacio. Trataremos de acercar a nuestra audiencia a algo que pocas veces se revisa. Es mi percepción, ya nos dirán ustedes qué percepción tienen, en torno a cómo se pueden medir algunas políticas públicas, gubernamentales, algunos programas, pero no solamente cómo se pueden medir, sino cómo la población puede acceder a esta información. Y me gustaría, si nos permites, Alonso, iniciar precisamente con Mónica a través de este programa MIDE Jalisco. ¿Qué es MIDE Jalisco y qué es lo que se hace particularmente al interior de este organismo, Mónica? Muchas gracias, Belén. Sí, primero decir que el tema de monitoreo y evaluación de políticas públicas es un tema relativamente nuevo en México en general y mucho más en los gobiernos subnacionales como el Estado de Jalisco. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues sin lugar a dudas es para mejorar, ¿no? En otras sociedades el tema de la calidad, ¿no?, de la mejora continua es un tema muy propio ya, muy apropiado por las instituciones y en el caso de nuestros gobiernos, no sé si Augusto coincide conmigo, me parece que es un tema que vamos creciendo poco a poco. Y en el estado de Jalisco decirles que tenemos dos prácticas que han crecido mucho en los últimos años, pero que tienen ya un proceso previo desde la pasada administración, sobre todo en el tema de monitoreo, y que está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Hace varios años se planteó sobre la necesidad de no solamente decir hacia dónde, la visión del gobierno, hacia dónde ir y cuáles eran sus objetivos específicos,
sino esto vincularlo con compromisos muy concretos, muy medibles, de algunas métricas o indicadores, que son índices, indicadores, ¿no? Porciones, razones, que hicieran al gobierno caminar hacia un rumbo específico. Y a partir de entonces se hizo en el Plan Estatal de Desarrollo, estamos hablando en el 2007-2008, un sistema que entonces se le llamaba Tablín, ¿no? Un tablero de indicadores, que lo que pretendía era darle seguimiento a estos indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. En esta administración, con una gran visión política y asumiendo pues con la voluntad política de también tener y mantener un sistema así, se decidió evolucionar el sistema y se convierte en el MIDE Jalisco. Que el MIDE Jalisco es el acrónimo de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo. Lo que tenemos ahí es un sistema público, abierto. Tratamos desde el gobierno que sea atractivo, digamos, a cualquier ciudadano, donde lo que tenemos son los indicadores que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, que son 160 indicadores para cada una de las dependencias, y en cada uno de los objetivos el gobierno se plantea metas muy específicas al término de la administración y para 20 años después. Y el sistema en Internet agrupa, además de estos 160 indicadores del libro, digamos, otros indicadores complementarios que permitan entender mucho más a profundidad las temáticas y los sectores en particular. En total estamos hablando de 415 indicadores que son monitoreados de manera mensual por un gran grupo de servidores públicos en todas las dependencias del gobierno. De eso se trata MIDE Jalisco. Oye, Moni, y mientras escuchaba tu narración pensaba en los años anteriores cuando la tecnología todavía no estaba como tan al alcance de todos, el Internet, por ejemplo, que regularmente los políticos, los funcionarios, particularmente los gobernantes, ¿no? Cuando asumían el cargo, pues hacían estas promesas de al término de mi sexenio habremos construido tantos kilómetros de carreteras y habremos abatido la inseguridad en tanto por ciento, pero luego no había una manera, tú como usuario, incluso como periodista o como ciudadano, de verificar si eso se había cumplido o no. Sí era posible, pero era muy complicado realmente tener un acceso a esa información. Me parece que con este programa resulta un poco más sencillo, ¿no? Pues esa es la pretensión, digamos, tiene como las dos vías, ¿no? La parte de la rendición de cuentas, que es decir, decimos en un solo sistema, en un micrositio, ¿no? Cuáles son los compromisos concretos, específicos de desarrollo. Y de aparte decimos cuál es la meta, ¿no? El compromiso, es decir, crecer el Producto Interno Bruto, bajar el número de enfermedades, por ejemplo, como el dengue, ¿no? Subir el número de empleos, el número de créditos de FOJAL, etcétera. Y aparte de tener la métrica, ponerle una meta, ¿no? Y lo que hacemos internamente en el gobierno es darle seguimiento a la meta. Y es un seguimiento mensual, ¿no? Y te decimos en un rango de año, digamos, la información disponible está lo sucedido desde 2006 hasta 2015. Y mes a mes vamos diciéndole, en este indicador se cumplió al 60%, en este indicador se cumplió al 110%, ¿no? Vamos monitoreando. Y de eso se trata, justamente de rendir cuentas. Y desde la perspectiva interna, pues son brújulas para orientar la toma de decisiones de los directivos dentro del gobierno, para, si no estás alcanzando una meta, pues tratar de incidir, mover algunos procesos, mover programas y lograr alcanzar la meta que te planteaste como gobierno, ¿no? Claro, y además más adelante vamos a hablar ya propiamente del sitio al que la gente puede acceder, porque me parece que también han conseguido que sea hasta cierto punto bastante amigable, porque estas gráficas están, en mi opinión, sencillas de entender, pero precisamente ya nos darás tu punto de vista, Augusto, sobre estas prácticas que está llevando a cabo el gobierno de Jalisco. ¿Cómo lo ven desde la óptica ciudadana? Tú que has formado parte de organismos ciudadanos y que hoy con Jalisco Cómo Vamos, de alguna manera también realizan este monitoreo a través de encuestas de percepción, pero me parece que van caminando como por los mismos temas, Augusto. Sí, a final de cuentas de lo que se trata, como muy bien lo explicaba Mónica, es de evidenciar el trabajo del gobierno de manera cotidiana. Lo que nosotros tratamos de reflejar con nuestra encuesta es lo que opina la gente respecto al impacto que en efecto
recibe de ese trabajo de gobierno y de muchas otras cosas, no solo del gobierno. Jalisco Cómo Vamos sigue muy de cerca el trabajo que hace MIDE, somos parte de su consejo y bien lo decía Mónica, es un ejercicio nuevo y en el país es todavía mucho más nuevo. Venimos de una tradición en que el gobernante una vez al año se paraba y nos contaba cifras que era imposible, ya lo decías tú, de constatar, y nos quedábamos con eso. Si teníamos la suerte de ver el impacto de alguna obra, de alguna acción específica, pues qué bien, y si no, no importaba. En este caso, ahora el gobierno del estado se mete a medir cosas muy puntuales y muy concretas y lo está construyendo en dos vías. Primero, la técnica, es decir, cuando hablamos de un gobierno solemos meter a todos en el mismo paquete, pero un gobierno es un pueblo entero por sí mismo, donde hay de todo. Lo que hace la dirección de Mónica es muy de avanzada y hay que tratar con espacios públicos que lo ven bien, otros que no lo ven bien, y por lo pronto tiene una herramienta que le dice a la gente, oye, asómate porque aquí puedes ver el trabajo del gobierno, y al gobierno le dice, te conviene construirte una base social a partir de decirle a la gente lo que te propones y hasta dónde quieres llegar. En ese proceso están y bueno, a mí me toca dar fe de que podemos decir en ese consejo lo que nos parece, lo que no nos parece, hacen correcciones y todos los que estamos ahí, ciudadanos, académicos, investigadores, entendemos el proceso en el que están. La labor de los ciudadanos es siempre pedir más. Tenemos que estar siempre pidiendo más, pero sin perder de vista lo que se puede y lo que no se puede. Me parece que ahorita podemos constatar un buen intento de transparencia general, que al mismo tiempo busca incidir en algo muy difícil, en la cultura de los gobernantes, de sacarlos de ese espacio oscuro en el que se desenvolvían tan bien y tan cómodamente a ponerlos en un lugar iluminado. Así que, aparte de tratar con la diversidad de caracteres y de pareceres, de entenderse con una herramienta técnica que no es sencilla, tienen que también cambiar un modo cultural de los gobernantes y de los ciudadanos, que tenemos que animarnos a asomarnos a lo que están haciendo los gobiernos. Claro. A final de cuentas, sí, el gran tema que le sigue a la transición democrática en México, que no sabemos si ya cesó o si está en trance de ser otro trance, pero el caso es que el gran tema es darnos herramientas a los ciudadanos para participar en lo que sucede en la vida en común. Exacto. Y esta transparencia que debe convertirse en rendición de cuentas es una de esas herramientas de la democracia participativa que nos toca no solo esperar a que nos la dé el gobierno por una concesión graciosa, sino estar junto con él pidiendo y también reconociendo lo que se hace bien y los esfuerzos que se están intentando en ese campo. Bueno, pues hemos iniciado ya esta charla y me parece que dejan elementos súper interesantes para, regresando del corte, me llama la atención particularmente lo que decías, Augusto, la percepción por un lado, pero los datos duros, fríos, por el otro. Así que con estos dos escenarios regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotros. Esto es Perspectivas. Por cierto, hoy extrañando un poco a nuestro compañero Enrique Tusain, son días en los que aprovechamos, ya sea él o una servidora, para tomarnos algunos días de vacaciones, así que bueno, estos días nos verá tal vez intermitentemente, pero por supuesto que seguimos aquí en Perspectivas acompañándole. Y esta noche con un tema bastante especial y me parece además de pues una importancia primera, el que los ciudadanos sepamos que hay herramientas con las que se están midiendo los indicadores, las metas que se va fijando el gobierno, en este caso estamos hablando del gobierno de Jalisco, desde las distintas ópticas, ya sea con organismos internos del propio gobierno, pero también desde la visión y el ojito ahí muy vigilante de las organizaciones ciudadanas, en este caso que hoy nos acompaña Augusto Chacón. Y lo decíamos antes de irnos a la pausa, Mónica, ustedes también desde el gobierno pues hacen esas mediciones puras y duras, ¿no? Las cifras tal cual, ahí están, pero hablamos también de la percepción. A veces los resultados son distintos. No sé cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en este escenario, ante este panorama.
Sí, sin duda es muy importante, tanto lo comentábamos en el corte, tanto es muy relevante el dato duro, concreto, que viene de INEGI, ¿no? Que viene del Banco de México, este número muy contundente, pero sin lugar a dudas la percepción te hace realidad, ¿no? Se convierte en realidad muchas veces. Entonces, lo que nosotros desde el ámbito de MIDE, en el caso específico, lo que hemos tratado de hacer es incluir algunos indicadores de percepción, ¿no? Es decir, tenemos indicadores que miden la percepción, por ejemplo, de inseguridad o la percepción de felicidad, ¿no? Como este gran indicador un poco polémico, ¿no? El tema del bienestar subjetivo, felicidad, pero también lo estamos incluyendo porque nos parece que es una manera de entender la realidad. Acordémonos que toda medición, ¿no? Toda métrica sacrifica cosas, ¿no? Decide contar alguna parte de la realidad, pero deja fuera otras. Entonces, sin lugar a dudas, nos parece que la información que está disponible para los expertos, ¿no? Los estudiosos de políticas, los estudiosos de funciones de gobierno, podría permitirse hacer una lectura complementaria tanto de datos duros como de datos de percepción. Y esto combinado con otras con otras técnicas más cualitativas que quizás están un poco fuera de lo que nosotros podemos aportar como sistema MIDE. Claro. Augusto, ¿por qué es importante medir la percepción? Es importante porque a final de cuentas es con la percepción con la que andamos por el mundo. Nadie lleva un acordeón midiendo los datos duros para decir me subo al camión o me subo al taxi, me tomo una bicicleta, es lo que vamos viendo. Por eso es importante medir la percepción y bueno, ahí tenemos ejemplos claros. Las cifras duras del gobierno federal siempre se contraponen contra un bajo aprecio del gobernante. Eso dice cosas. Eso le quita espacio de maniobra para ciertos efectos. No puede hacer cualquier cosa porque sabe que la gente se va a incomodar. Tomar en cuenta la percepción de las personas es darle voz de alguna forma estructurada a quienes de otra manera no van a incidir en las políticas públicas. Alguien va a dictar una política pública específica en seguridad y eso no necesariamente se traduce en que la gente se sienta más segura. Y no solo, la percepción te ayuda a ver que no solo es policías y pistolas y retenes lo que te va a remediar eso. Nosotros lo ponemos como ejemplo, la seguridad que sienten los tapatíos y las tapatías en las escuelas. 40% sienten que sus hijos no están seguros en las escuelas. Obviamente eso merma la sensación de seguridad completa y la confianza en las autoridades y la confianza en los vecinos y la confianza en las instituciones. Es decir, a partir de un dato de percepción tú puedes entender cómo se está moviendo la sociedad en un momento determinado y qué acciones pueden ayudar para que esta sociedad se convierta en tu aliado a la hora de gobernar. Claro. Si tú tomas en cuenta sus pareceres, vengan de donde vengan, insisto, de lo que le dijo el compadre o de lo que leyó, de lo que sintió, de lo que vio al pasar, de lo que sospechó, seguramente las decisiones sobre cosas escabrosas se van a simplificar para el gobernante. Y además estamos pasando por una época en que los indicadores tradicionales, particularmente los de la economía y los de la seguridad, están desgastados. No coincide y cada vez se aleja más lo que nos dicen de la economía con lo que vemos en el día a día, lo que nos dicen de la seguridad con las notas que leemos en los periódicos. Así que también se vuelve muy importante quién mide lo que se está diciendo. Si hablamos del indicador económico por excelencia, el Producto Interno Bruto, bueno, pues Islandia, Italia, Portugal, Grecia, los falsearon sin ningún inconveniente y eso ya es sabido. O sea, los gobiernos movieron un indicador tan importante de impacto mundial. Así que lo que hace, por ejemplo, MIDE es decir, bueno, yo no solo te voy a decir, gobernante, que vas muy bien y te voy a hacer a un lado las cosas. Le voy a dar certeza a la medición que estoy haciendo. ¿Y cómo le voy a dar esa certeza? Incorporando la voz de los críticos que pueden decir, eso no está bien medido o mejor hay que medir esto u otro. Así que estamos en un proceso de construcción que además nunca se va a acabar, porque esperemos que en 5 años la seguridad ya no sea un elemento a estar midiendo tan cotidianamente. Claro. Quizás sean otros. Así que esto está en permanente construcción. Y a propósito de inseguridad, justo tengo abierto aquí en la pantalla
el indicador más reciente que tiene MIDE respecto a la percepción de inseguridad de los ciudadanos y muy por debajo de la meta, Mónica, en este sentido. Y esto, bueno, pues para las autoridades de la Fiscalía General, que son las responsables, ¿no?, de mejorar estos indicadores. Para noviembre de este año, la meta debería de estar cercana al 70% de las personas que se sienten seguras, ¿no? Y estamos hablando de que están por debajo del 60%. No sé si estoy midiendo bien o es al revés. Sí, es correcto. Y yo voy a aprovechar este comentario tuyo para compartir un poco de estos grandes dilemas institucionales en torno a las mediciones, ¿no? Bien comentaba Augusto que el tema de medir es muy importante y, digamos, el gran reto interno es también construir buenas estadísticas, ¿no? El gobierno es fuente oficial de mucha información, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Todo el tema de salud depende de las estadísticas que se generan en las propias instituciones. Todo el tema de administración interna también se genera internamente. Entonces, tenemos que avanzar institucionalmente hablando para construir cada vez mejores estadísticas, ¿no? Y eso tratamos de incidir desde MIDE. Y el otro tema que sin lugar a dudas es el diálogo, ¿no? El diálogo permanente y aprovechar, como bien lo mencionaba Augusto, que MIDE tiene un consejo, ¿no? Digamos, dentro de las grandes, de la evolución que tuvo este sistema de indicadores, está la creación de un consejo ciudadano independiente que nos acompaña al equipo técnico para orientar la estrategia de medición del gobierno, ¿no? ¿Y quién conforma este Consejo Ciudadano? Pues lo conforman grandes líderes locales o personalidades de gran prestigio local, entre ellos Jalisco Como Vamos, en la persona de Augusto, Mexicanos Primero, el colectivo ecologista, ¿no? Algunos think tanks nacionales, IMCO, México Evalúa, México Como Vamos, y otro grupo muy reducido de funcionarios públicos, que está gente de Presidencia de la República en la parte de los objetivos de milenio, y por parte del gobierno del Estado, el presidente es el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, que es el único que tiene voto dentro del Consejo como funcionario público. Los demás solamente tenemos voz. Y esto que comentaba Augusto es muy importante porque es el diálogo de entender, ¿no?, la percepción ciudadana con respecto de la información de dato duro, digamos, que se genera dentro del gobierno. Y hay veces que hay unos vacíos, digamos, una especie de vacío, ¿no?, de ausencia de conversación, de entendimiento. Y creo que es algo que hemos ido como abonando un poco a poco. Este año lo que hicimos fue, le llamamos unas mesas de diálogo, donde por primera vez los consejeros de MIDE se sentaron con los funcionarios de primer nivel del gobierno a dialogar sobre sus metas y sobre indicadores. Y ahí lo conecto con lo que dices tú respecto a las metas. El tema de las metas es un gran desafío institucional. Y Augusto lo plantea muy bien junto con otros consejeros ciudadanos en estas mesas de diálogo, cuando decían funcionarios públicos, es que por el tema de la austeridad no voy a tener presupuesto suficiente para llegar a cumplir mis metas, ¿no? Tengo estos problemas, ha pasado esto, hay estas otras reorganizaciones. Entonces, una de las alternativas, quizás a veces la más fácil, es bajar la meta. Y entonces decían los consejeros, y recuerdo muy bien que Augusto le decía a la gente de una dependencia de cultura, decía, no, pues al contrario, eso explíquelo, justifíquelo, diga abiertamente a los ciudadanos, no alcancé la meta por A, B, C, D, claro, pero la aspiración como gobierno es llegar a un estado de bienestar de este tamaño, que hay muchos imponderantes para alcanzarlo, y entonces, y eso nos pasa relativamente seguido, digamos, el gran desafío de las metas es ese. O pones una meta realista, pero con aspiración, o pones una meta, como nos dice otro consejero, enana, que puedas cumplir muy fácilmente y que la libres, ¿no? Entonces, yo no me escandalizaría mucho con respecto de las metas no cumplidas, porque es parte de la cultura de rendición de cuentas de la sociedad, de los medios, de los académicos, de los ciudadanos y obviamente del gobierno.
Y creo que es parte de esta voluntad política también. Para cualquier gobernante no es sencillo decir, oh, estoy muy lejos de la meta, no la estoy llegando, pero lo que nosotros desde MIDE decimos, es mejor decir que usted tiene una aspiración alta, realista, claro, pero alta, y que hay algunos imponderantes por las cuales no se están cumpliendo, claro, ¿no? Claro. Sí, el tema de las metas es siempre la discusión, y me parece que es el punto donde deberíamos confluir gobernantes y ciudadanos. Y pongo el ejemplo tan de moda de las evaluaciones a los profesores. Ya evaluamos a 5%, a 10%, a 20%, y podemos estar muy felices. Los medios nos van a empujar a que festejemos cada que se evalúa a un profesor, y no nos hacemos la pregunta central. ¿Y esos profesores van a formar mejores niños? ¿Están saliendo mejor formados? Eso es lo que nos importa. Si los evaluaron, si no los evaluaron, eso no importa. Lo que nosotros queremos es ver la salida. Vamos a tener niños evaluados por PISA, por poner una prueba estandarizada, que van a tener en lugar de 15, 20 puntos. Eso es lo que vamos a medir. Si para hacer eso el gobierno se paró de pestañas, subastó el teatro degollado, lo que buscamos son las metas. Y en ese ponernos de acuerdo con las metas es central. Y quizá no debemos como sociedad fijarnos tantísimas metas, que es otro de los debates. Yo digo, y esa es una manía personal, pensemos en una meta para Chapala, pensemos en una meta para el río Santiago, pensemos en una meta para la primavera, para la calidad del aire en Guadalajara, claro, para la talla y aprovechamiento escolar de los niños. Midamos el avance de la alimentación y el combate a la pobreza, no en despensas repartidas, sino creció la talla de los niños, aprovechan mejor en la escuela. Ese es el grado de metas al que debemos aspirar. Lo que han hecho es importante, yo no lo desestimo, pero hacia allá debemos llegar. No solo a conformarnos con metas o muy grandes o muy chiquitas, sino con las salidas de esas metas que nosotros podamos comprobar. En términos de seguridad, a lo mejor podríamos decir, mi meta va a ser que podamos dejar los coches estacionados abiertos. Claro. El día que estemos en esa situación, habremos cumplido la meta. Bueno, ahí también hace falta quizá mucho trabajo desde el ciudadano, desde los valores. Y como ya lo decías, un trabajo colectivo, porque lo dijiste al inicio de la charla, todos somos gobierno al final de cuentas. De eso se trataría, parte, ¿no? Claro. Como ciudadanos y los que están en las decisiones, digamos, centrales. Augusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Moni, regresando de la pausa, me parece que Augusto nos deja muchos elementos sobre la mesa precisamente para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, porque supongo que las resistencias habrá y muchas, y también un poco qué están planeando en un futuro. Sabemos que han ido evolucionando, ya lo decía Augusto, debemos evolucionar hacia miras mucho más altas. De esto ya nos contarás regresando de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias por permanecer en este espacio. Hoy dialogando con varios de nuestros invitados en torno a un tema que nos parece fundamental, la evaluación de las políticas públicas, la medición de metas gubernamentales, pero un aspecto fundamental como ciudadanos, cómo nos interesamos y cómo participamos en estos procesos y cómo podemos utilizar estas herramientas también para conocer un poco más de lo que hacen nuestras autoridades y como ya lo decía Augusto Chacón, poder participar también. Y agradecemos que se sume a esta mesa de diálogo el doctor Cristian Sánchez, él es secretario ejecutivo del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas y Gobierno. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Mónica, ya Augusto nos dejaba sobre la mesa algunos temas interesantes, particularmente en cuanto a eso, en cuanto a la participación ciudadana, pero también un poco qué tantas resistencias te has encontrado tú en tu labor para poder transparentar toda esta información que ya es pública a través de MIDE Jalisco. Pues te diría con toda honestidad que muy pocas. Honestamente, me parece que hay un convencimiento a nivel general en los servidores públicos de que es importante medirse, que es importante avanzar en términos de hacer públicas cosas. Digamos, no es fácil, ¿no? Nunca es fácil, a nadie nos gusta
que nos midan y que nos evalúen, ¿no? Ni en la escuela, digo, es un tema, creo que es casi condición humana. Sin embargo, a veces es más falta de conocimiento y un poco estos temores o tabús que existen, ¿no? Mitos urbanos, digamos, en torno a lo que hacen ustedes como periodistas, ¿no? Sin embargo, me parece que en la experiencia, honestamente, ha sido relativamente sencillo, ¿no? Avanzar en la agenda, y creo que para eso ha sido fundamental vincularnos con organismos ciudadanos, ¿no? Que nos permitan pues mostrar que todos al final de cuentas vivimos en este estado, que todos queremos un mejor estado, que todos queremos un mejor gobierno, porque aquí vivimos nuestras familias y queremos que nos vaya bien, ¿no? Entonces, en términos generales, sí te diría, pues como cualquier organización, ¿no? En cualquier institución, pero en términos generales me parece que no ha sido tan complicado, ¿no? ¿Son cumplidos los funcionarios? Son cumplidos. Además, se arma como una especie de red, porque en el caso de MIDE y en el caso de Evalúa, nosotros actuamos como coordinadores generales y nos vinculamos con la gran red de dependencias y entidades del gobierno que, como decía Augusto, pues es un pueblo adentro, ¿no? Hay 20 dependencias, más 80 en promedio, ¿no? 50, 60, dependiendo quién te dé la estadística, organismos públicos descentralizados. Entonces estamos hablando de un total de 80 instituciones con personas distintas, con liderazgos distintos. Entonces es mucho este convencimiento y este acercamiento técnico, porque al final de cuentas, pues también los funcionarios públicos están ahí por trabajo, ¿no? Entonces es un incentivo que haya plataformas como en el caso de MIDE, que sean reconocidas a nivel nacional, a nivel internacional como una buena práctica, y se conectan y son parte de este gran proyecto y buena práctica, ¿no? Claro. Entonces, pues ha sido una labor técnica, una labor de sensibilización, pero me parece que la parte más complicada, que es la decisión política, ha estado ahí. En ningún momento se le bajó al switch, digamos, al sistema, que eso es muy importante, y al contrario, lo hemos ido fortaleciendo. Ahora, por ejemplo, con este intento de acercarlo a la ciudadanía, el equipo del gobierno desarrolló una aplicación. Ya se puede bajar en Android y se puede bajar en iOS, ¿no? También como tratando de hacerlo un poco más accesible al ciudadano. Claro. Y bueno, vale la pena mencionar también, Mónica, que este es un proceso que viene, como ya lo mencionabas, de años atrás, lo que ha permitido que, a pesar de que ha habido cambio de partido gobernante en el gobierno, pues de alguna manera se le ha dado continuidad, que eso es un poco la parte política, la voluntad política a la que ya hacías referencia, según entiendo. Sí, se le ha dado continuidad y al contrario, un mayor empuje, ¿no? Yo creo que ahora es mucho más sólido que lo que estaba en años previos. Y mencionar también, antes de iniciar nuestra charla con Cristian, que de acuerdo a la información que tengo, las áreas que actualmente se están midiendo son campo, cultura, economía, educación, empleo, gobierno, infraestructura, medio ambiente, salud y seguridad. Creo que no me hizo falta ninguna, ¿verdad? Bueno, Cristian, ¿hasta qué punto, y lo decimos ya propiamente desde la óptica de la academia de la investigación además, qué tanto estas prácticas realmente están permeando, están siendo tomadas en serio por los gobiernos? Y una demanda que para los ciudadanos era como mucho más fácil de entender cuando nos decían, ¿por qué no les pagan a los funcionarios con base en resultados? ¿Por qué a mí como empleado sí me pagan con base en mis resultados, si me contratan o no con base en resultados, y a los funcionarios públicos no? Me da la impresión de que estamos en un escenario que pudiéramos empezar en ese camino. Bueno, debemos de entender que nos encontramos en la administración pública, nos encontramos en un contexto en que el presupuesto se da en base a resultados, ¿no? Partimos de esa premisa, y que a partir de ahí, pues el tema de la evaluación pues se ha vuelto una moda, ¿no? Es una moda en que todo el mundo se está intentando incorporarse, porque además hay que decirlo, gran parte de la etiqueta de los recursos públicos tiene que ver con dentro del proceso de lectura de políticas públicas, se va destinado, etiquetado al tema de la evaluación. Entonces, también hay que reconocerlo, que eso ha llamado la atención y eso ha hecho a que muchos volteen, ¿no?, hacia esta parte. Y yo ahí sí tengo que reconocerles a los amigos, ¿no?, y colegas de
de Planeación, de la subsecretaría, que han hecho una labor importante en el tema de buscar hacer una medición y de incorporar a varias, que no sean solo actores gubernamentales los que midan, sino que también incorporan actores privados sociales y académicos, particularmente de diversas universidades. Entonces esa parte hay que reconocerla. Sin embargo, yo sí te diría, o yo también tendría que decirte que el tema de la evaluación, digo, dentro del contexto de la política pública no es el más importante, ¿no? Es el que está de moda. Sin embargo, tú lo comentabas hace un momento, me llamaba mucho la atención, pues las políticas públicas es todo un proceso eslabonado y que termina con la evaluación, que es para ver la fotografía de qué es lo que se debe de mejorar o qué quitar, qué poner para seguir mejorando la política. Pero hay otras etapas que para mí podrían ser mucho más importantes, como es desde la parte del diseño de la política pública. Y destaco esto porque efectivamente el diseño de la política pública es donde entra la participación del ciudadano y de los actores privados y sociales, ¿no? Que a final de cuentas son los que van a impulsar el diseño hacia qué efectivamente, para qué es la política pública, ¿no? A partir de la política pública entendámosla como la decisión de gobierno que está hecha para resolver un problema público específico. Aquí lo que debemos destacar es que, desde nuestro punto de vista, es que encontramos que el gobierno o los gobiernos siguen pensando o están bajo la lógica de ser los actores suficientes y necesarios para resolver los problemas públicos. Cuando entendemos que la lógica actual en la que nos encontramos, pues ahora no es necesario, pero no es suficiente. Requiere de las capacidades, requiere de los instrumentos, requiere de los recursos, requiere de los esfuerzos de más actores, ¿no? En este caso de los privados y de los sociales, del sector académico y demás. Entonces, sí creemos que esa es la parte que hace falta, ¿no? Esa parte de involucrar a más actores para, 1, definir el problema, 2, diseñar el problema y a partir de ahí que corran las siguientes etapas de la política pública. Pareciera, bueno, no pareciera, es intentar cerrar el círculo virtuoso, ¿no? Desde el diseño, la ejecución y luego ya también la participación. Y me llama mucho la atención porque, bueno, al final de cuentas, y Mónica ya no lo dirás, actualmente se mide lo que está, Así es. pero no sabemos si lo que está corresponde realmente a lo que está necesitando la población, ¿no? En materia de programas particularmente. Sí, coincido en absoluto con Cristian porque, digamos, en términos generales, él como profesor de políticas públicas lo sabe, ¿no? O lo sabemos, digamos, en general, que una política pública es una hipótesis del gobierno, ¿no? Es decir, suponemos que hay un problema, ¿no? Definimos que hay un problema y suponemos que bajo algunas acciones lo vamos a solucionar. Y esa es la política pública, ¿no? Esa hipótesis de intervención del gobierno para solventar un problema público. Y las fases de la política tienen que ver con diseño, con presupuestación, con implementación y a la final el monitoreo y la evaluación, ¿no? Claro, yo siempre defenderé que el monitoreo y evaluación es lo más importante porque es lo que te permite cerrar el círculo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Cada una de sus fases es bien importante. Y el tema del diseño, ¿y por qué es importante las políticas públicas? Pues porque es esta cosa concreta donde el Estado pone dinero, pone gente y pone una intención de solución de un problema público, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es distinguir las dos fases, ¿no? El monitoreo que hacemos de indicadores es una fase, pero hemos iniciado, tenemos realmente poco, ahí sí, no había prácticas sistemáticas previamente, con el tema de las políticas públicas, ¿no? Y recuerdo muy bien al doctor Luis Aguilar Villanueva cuando nos acercamos hace un par de años y le decíamos, ¿por dónde empezamos? Y entonces él nos decía, pues conozcan lo que hacen, ¿no? Sí. Y entonces eso fue lo que hicimos al inicio, hicimos un inventario que nos resultó todo un hallazgo, ¿no? Es increíble que uno diga, bueno, ¿cómo el gobierno no sabe exactamente lo que hacen todos? Pues no había a ese nivel de profundidad. Entonces hicimos un inventario de políticas públicas, ¿no? Y encontramos 176 programas.
que nos dan con un presupuesto de 10,000 millones de pesos, nada despreciable, que es el 11% del presupuesto del gasto total del gobierno. Y ahí lo que encontramos es, a ver, este programa o política pública intenta solucionar un tema de salud, un problema de educación, un problema, ¿no? Y entonces, a partir de ese inventario, como una materia de evaluación, digamos, fue un primer paso como para tratar de mejorar los diseños, mejorar las implementaciones y mejorar en general los resultados de los programas. Y entonces lo que hicimos fue justamente en el área de evaluación, primero inventariar, ¿no? Saber qué hacemos como gobierno. 176 cosas, ¿no? Por 10,000 millones de pesos, un montón de cosas, ¿no? Luego diseñamos un modelo para hacer evaluaciones de diseño, hacer evaluaciones de procesos, hacer evaluaciones de resultados. Y ahí es donde vamos caminando en una agenda donde ya tenemos pues algunos ejercicios ya concretos de evaluación. A la fecha se han realizado 12 ejercicios evaluativos donde los hacen externos, no los hacemos en el gobierno, los hacen investigadores, consultores, expertos en materia de política pública y en materias temáticas. Y lo que hacen es hacer recomendaciones de mejora, ¿no? A ver, en su diseño, señor, pues resulta que su programa no atiende el problema que usted dice que va a atender. Pues está mal diseñado, ¿no? Mejore su diseño. Resulta que no tiene indicadores, póngale indicadores. Resulta que sus reglas de operación no están de la manera más clara y más óptima. Resulta que su proceso tiene un cuello de botella en los registros o tiene un cuello de botella a la hora de entrega de los apoyos, ¿no? Bueno, pues vamos a regresar, por supuesto, ya en nuestra etapa final del programa. Hay muchos elementos todavía sobre la mesa muy interesantes. Y bueno, pues el vestido ahí está, ¿no? Habría que ver si le bajamos la bastilla, la subimos, le acomodamos el holán o lo cambiamos de color o lo rehacemos totalmente. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en Perspectivas y antes de irnos a la pausa hablábamos ya pues, de este círculo virtuoso que tenemos que cerrar y decimos tenemos todos, ¿no? Desde la sociedad civil organizada, el ciudadano, los periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación, el gobierno, los académicos, en fin, es una serie de eslabones que si no participamos todos difícilmente se va a poder armar bien una cadena sólida y fuerte. Y yo te quisiera preguntar, Cristian, desde la academia, tengo entendido que ustedes también están empujando toda esta parte de las políticas de evaluación, incluso a través de algunos coloquios que tendrán próximamente. Sí, mira, de hecho, bueno, nosotros partimos de la idea que los ciudadanos, los actores privados sociales, debemos ser parte de la solución de los problemas públicos. No somos parte del problema, pero somos también parte de la solución. Bajo esa idea y conociendo que los instrumentos son muy limitados para que el ciudadano pueda participar, como Universidad de Guadalajara lo hemos hecho a través del instituto, hemos realizado diversas acciones en los últimos años a través de los coloquios de invierno. El pasado coloquio de invierno dimos la posición sobre las reformas estructurales de nuestro país, que de hecho ya en enero sale el libro, la colección sobre este tema. Y este año, en febrero, que es cuando se lleva el coloquio, el tema es los principales problemas públicos de Jalisco, que no es otra cosa más que vamos a hacer varios paneles sobre los principales problemas que creemos que son los que encontramos en el Estado, que desde nuestro punto de vista son los mismos desde hace 4 décadas, solo que más agravados por la falta de atención y resolución de los mismos. Entonces ya hicimos la convocatoria, entonces ahora esperamos la propuesta de solución de nuestros investigadores, que tenemos la red de políticas públicas, aproximadamente 140 investigadores de primer nivel, para conocer qué propuestas tienen para los temas que se están tratando. Entonces es como una aportación que hace la Universidad de Guadalajara a través del Instituto de Políticas Públicas y la red de políticas públicas para decir, señores, esto es lo que tenemos los académicos para tratar de solucionar los problemas que vivimos todos los jaliscienses. ¿Y qué tan cuántas diferencias o qué tan diferente es lo que se monitorea y los resultados que se entregan por parte del gobierno a través de una herramienta como Mide Jalisco y lo que ustedes analizan, investigan desde la academia? Bueno, partimos de la idea que
la administración pública y, bueno, y la academia siempre ha habido diferencias, ¿no? Simplemente por la propia dinámica que se vive. Pero bueno, no nos quisiéramos adelantar hasta ver los resultados del próximo coloquio, pero debemos de encontrar una convergencia. Y lo importante es esto, sumar a final de cuentas, ¿no? Que el resultado que ustedes obtengan en estos coloquios lo hagan llegar a las autoridades y bueno, ellos puedan tomar también decisiones con base en esta información valiosísima que ustedes ofrecen. Es decir, nosotros hacemos la propuesta, para que una política pública sea eso, una política pública tiene que ser impulsada por el gobierno. Entonces nosotros tenemos la propuesta, pero el gobierno tendrá que ver si es viable o no y asumirla, entonces a partir de ahí ya se convertiría en una política pública y a partir de ahí podríamos medirla. Mientras no, pues simplemente no existe. Claro. Mónica, el tiempo lamentablemente se nos está agotando, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando el gobierno falla es responsabilidad de los medios estar diciéndolo, mencionándolo, pero también es importante y es nuestra responsabilidad hablar de las cosas que se hacen bien dentro del gobierno y no lo decimos nosotros. Este trabajo que de alguna manera muy importante es encabezado, ha tenido incluso reconocimientos ya internacionales, es decir, fuera de nuestra entidad. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo ha sido este proceso. Sí, muchas gracias, Belén. Sí, recibimos en este año recibimos los ejercicios de monitoreo y evaluación, 7 reconocimientos. 3 específicamente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Logramos subir de la 6ª posición a la 1ª posición en una evaluación que ellos hacen de sistemas de monitoreo y evaluación en todos los estados del país. Ahí logramos un reconocimiento. Logramos un reconocimiento por la creación de un fideicomiso. Por primera vez se creó un fideicomiso que garantizará la contratación de evaluaciones independientes. Es decir, las evaluaciones a los programas públicos se harán por externos y podemos tener la garantía de tener recursos para ello. Y el sistema de programas, este inventario que se realizó, el sistema de monitoreo de programas públicos recibió otro reconocimiento. Y recientemente el BID, a través de una comunidad latinoamericana de gestión para resultados, nos reconoció 3 cosas, ¿no? En general, MIDE Jalisco, y la estrategia de evaluación y el sistema propiamente dicho. Y además el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, junto con la Auditoría Superior de la Federación y el Banco Mundial hacen un reconocimiento en tercer lugar, Jalisco quedó en tercer lugar, por la mejor práctica nacional en innovación por transparencia, porque vale la pena decir que todo lo que estamos haciendo, toda la información es pública, se puede acceder a través de la página. Ahí pueden encontrar los informes de evaluación. De estas evaluaciones se han evaluado muchos programas sociales, se pueden encontrar las agendas de mejora que las propias dependencias ya han establecido para mejorar sus programas, ¿no? Y toda la información es descargable, está en datos abiertos, la puedes bajar en Excel, en CBC, en todas las plataformas que gusten. Oye, Mónica, y bueno, mencionar también que esto ha sido todo un proceso de aprendizaje. Si bien es verdad, ha habido estos reconocimientos, seguro que a lo largo de todos estos años han detectado, apoyados también por la mirada crítica de quienes nos han acompañado también en esta mesa, cosas por mejorar. ¿Qué consideras o cuál consideras tú que es uno de los retos próximos a mejorar o a cumplir dentro de este programa? Pues sin lugar a dudas, tanto en monitoreo como en evaluación es el uso de la información. Es decir, podemos, como dice un experto del Banco Interamericano, alimentamos al animal, generamos mucha información, pero no la usamos para mejorar. Entonces, lo que es importante es convertir el fin último, la mejora y los mejores resultados. Es decir, el objetivo no es evaluar, no es tener muchos indicadores, sino, como decía Augusto también, mejorar nuestras políticas, mejorar nuestros resultados. Entonces, el gran reto que tenemos es hacerlo más accesible a los ciudadanos, hacerlo un poco más atractiva la información, que sabemos que no es muy atractiva, y también generar incentivos dentro del gobierno para que la toma de decisiones de todos los funcionarios públicos en cualquier nivel pueda basarse un poquito más en evidencia, no claro. A partir de supuestos, ¿no? O a partir de reflexiones solamente personales, sino hay mucha investigación académica, hay mucha investigación en organizaciones de la sociedad civil y nosotros estamos generando mucha evidencia donde es posible tomar mejores decisiones.
a estas alturas en el mundo se han evaluado muchas cosas y ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Claro. Entonces no hay necesidad de inventarnos programas nuevos porque ya hay evidencia de cosas que pueden no estar funcionando o pueden funcionar mucho mejor. Claro. Cristian, 1 minuto casi para despedirnos. Conclusiones. No, definitivamente, si queremos solucionar los principales problemas de Jalisco, de nuestra ciudad, requerimos de involucrar a los actores privados y sociales. Debemos de darles mayores instrumentos de decisión, es decir, no solo darles facultades recomendativas, sino darles un presupuesto para que puedan tener su independencia, su propio desarrollo, su propia movilidad y sobre todo darles los instrumentos para que realmente puedan decidir dentro de la toma de decisiones. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, Mónica Vallesca, Cristian, gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna se quedan muchos temas en el tintero. Ya tendremos oportunidad de invitarlos, Mónica, quizá hablar un poco más a detalle ya con cada uno de los programas. Sería muy interesante ver algunos de estos resultados. Y, por supuesto, Cristian, esperemos que tengamos oportunidad de hablar de los resultados de este coloquio, sí, claro, que vendrá más muchas adelante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche en Perspectivas. La invitación es para que nos sintonice de nueva cuenta a través de Canal 44 y el Canal 31.2 de Los Ángeles, California. Muchas gracias y buenas noches.